Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a esta preciosa mañana. Estamos una semana más pudiendo compartir la palabra de Dios. Es un privilegio siempre poder acompañarlos. Les damos la bienvenida de parte de Avi Church a todos aquellos que se conectan desde las diferentes misiones, desde Piura, de Lima, de Tacna, de Puno, de Arequipa, de todo el Perú, ¿no? Y también aquellos que nos acompañan desde otro país. Es muy grato, ¿no?, estar en esta mañana y poder compartir con ustedes. El Señor ponía, ¿no?, esta semana una palabra en mi corazón, y es, ¿no?, mi intención, y oro al Espíritu Santo en esta mañana que el mensaje se pueda transmitir con claridad y que ustedes puedan tener esa luz de parte de Dios en sus vidas y en sus familias. Amén. Quiero que podamos empezar, por favor, poniéndonos en orden, tranquilizándonos, sentándonos ahí frente a la pantalla, poder tomar nuestro lápiz, nuestro papel, nuestra Biblia y estar concentrados en lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a acercarnos a la presencia de Dios para que sea su mismo Espíritu Santo enseñándonos y hablándonos desde su amor en este día. Y decimos así: Padre amado, Dios Todopoderoso, te agradecemos por la mañana que nos das. Gracias por este precioso día, gracias por un domingo más de poder compartir como familia, como iglesia. Gracias por darnos estos medios de comunicaciones que son de bendición para poder seguir llevando tu evangelio a miles, a cientos de hogares, Padre Santo. Te pedimos en esta mañana que seas tú mismo impartiendo tu palabra, tú mismo impartiendo y trayendo luz a cada hogar, y seas hablando a nuestros corazones y sacándonos de toda esclavitud, Señor. Te damos gracias, Dios, en este tiempo, por este día, por esta hora y por tu preciosa palabra. En tu nombre, Jesús, hemos orado todos y decimos amén y amén. Luego de haberles dado la bienvenida y haber dado la bienvenida a Dios, ¿no?, al Espíritu Santo, a quien nos va a transmitir el mensaje, quiero iniciar, ¿no?, haciendo una introducción, algo que compartía también en la escuela profética este tiempo, algo que acompaña siempre mis predicaciones, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre digo a todo hijo de Dios, ¿no?, es que Dios no nos ha llamado a mejorar nuestras vidas solamente. Dios no nos ha llamado a su reino solo para tener un poco más de salud o tener, ¿no?, una mejor calidad de vida, o como muchos lo dicen, ¿no?, Dios no ha venido para darnos y llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Yo definitivamente creo que no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Juan 10:10 dice claramente, ¿no?, que el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. Más Cristo, más Dios, más Jesucristo ha venido para traernos vida y para dárnoslas en abundancia. Y cuando escudriñamos a profundidad lo que esta palabra quiere decir, habla la Biblia no de cualquier vida, ¿no? Y para esto hago un paréntesis. Cuando en el Nuevo Testamento, ¿no?, encontramos la traducción de la palabra vida como vida, en el griego original en el que se escribió, ¿no?, se utilizan 3 distintas palabras en griego, las cuales significan y se traducen como vida en la Biblia. Y esta palabra específicamente, ¿no?, de la que habla Jesús, que Él vino a traer para nosotros, esta vida, habla del Zoe de Dios. Y para entenderlo un poco mejor, ¿no?, tenemos que analizar como premisa, ¿no?, cuáles son estas 3 vidas que Dios habla en la Biblia. La primera es la vida biológica o el bios. Toda persona y todo animal tiene un bios, ¿no?, una vida bios. ¿Qué es una vida bios? Es la vida del cuerpo. Una vida fisiológica a través de la cual uno nace, crece, se reproduce y muere de manera natural. Luego de esto habla también la Biblia de una palabra vida, que se traduce como vida, ¿no?, del griego, la cual es psique, la cual significa, ¿no?, la vida del alma,
la vida de la mente, de las emociones y de la voluntad, un segundo nivel de vida. Y algunos estudiosos dicen que esto es lo que nos diferencia, ¿no?, de otros seres, ¿no?, el alma que podemos tener. Y por último está la vida la vida Zoe, que es la vida del Espíritu. Y esta vida del Espíritu es la misma vida de Dios, la vida eterna que a través de Jesucristo puede ser introducida en el corazón del cristiano y puede darle vida incluso no solo a su espíritu, sino a su psique y a su vida biológica. Por eso yo creo, y digo una vez más, que Dios no ha venido solo a mejorar tu bios, a sanarte de tu gripa, a curarte y a hacerte mejor físicamente. Dios no solo ha venido a motivarte, ¿no?, y a hacer que tu psique sea más fuerte, que te apartes de la depresión y la ansiedad. Dios no solo ha venido a liberarte de tus miedos y a mejorar tu psique, sino que Dios ha venido a darte vida en abundancia, ha venido a darte vida en tu espíritu, ha venido a darte Zoe. Y Zoe es lo único que puede transformarnos. No solo nos hace mejores, sino que nos transforma. Y este Zoe en el espíritu nos da la capacidad de poder transformar nuestra vida interior, nuestra vida del alma y también nuestra vida física. Y es por eso que los milagros suceden cuando Dios está con nosotros, y es por eso que la angustia se va, y es por eso que el alma sana cuando la vida Zoe de Dios se posiciona en nosotros. Definitivamente el hombre crea y tiene capacidades para mejorar su vida biológica a través de la medicina, y puede mejorar tal vez su vida psicológica, su psique, ¿no?, a través de ayuda que pueda tener y ir construyendo, ¿no?, mejores aspectos psicológicos dentro de uno. Pero esto no se compara en nada a la transformación que trae el Zoe del Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Entonces yo te pregunto a ti ahora como introducción, ¿no?, ¿qué es lo que tú quieres verdaderamente, ¿no?, de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres en ti? ¿Tú quieres ser ese río de agua viva que fluya vida y contagie a otros? ¿O simplemente quieres mejorar tu estilo de vida? Pues yo te digo que no, nosotros hemos sido llamados no solo para ser mejores, sino para ser transformados por medio del Zoe del Espíritu de Dios. La vida eterna, la vida misma de Dios está en nosotros, en los que le hemos aceptado, en los que le seguimos cada día. Y eso nos da la capacidad de ser transformados de fe en fe, de gloria en gloria, como dice la palabra. ¿Amén? Les doy esta introducción. Hoy nos vamos a centrar, ¿no?, ahorita lo van a entender mejor, en una palabra, ¿no?, de Miqueas 5, que habla de los últimos tiempos. Y esta palabra tiene mucha conexión con lo que el pastor Jorge Richard nos compartía la semana pasada. Tiene mucho que ver, ¿no?, con la vida de la familia, con la vida de la iglesia, con la vida del cristiano. Miqueas, como profeta, en el verso número 5, está hablándole al pueblo de Dios, no solo al pueblo de Israel, sino también a su iglesia, porque recuerden que la profecía es para ayer, para hoy y para mañana, dice, ¿no?, en la Biblia. Tanto así que cuando el ángel de Dios se presenta a Juan y le muestra lo que ha de suceder, le dice, ¿no?, explícitamente: yo te voy a mostrar lo que fue, lo que es y lo que será al final de los tiempos. De la misma manera, ¿no?, esta palabra que Dios nos da en Miqueas no solo nos habla de un contexto histórico que ya pasó hace más de 3000 años, sino que también nos habla, ¿no?, de lo que sucederá al final de los tiempos. Y eso es algo que nos compete a ti y a mí aprender. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Miqueas 5 y podamos leer, ¿no?, del verso 3 en adelante. Mejor vamos a leer todo el verso 5. Todo desde el 1. Miqueas 5 del 1 en adelante. El reinado del libertador desde Belén, dice, ¿no?, el título de esta porción de la Biblia. Y cuando nosotros leemos esto, no sabemos que esta palabra habla de Jesucristo. Y dice así, ¿no?: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla del juez de Israel.
Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, hablando de Jesús, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y hablando de Jesús, dice el verso 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines, habla, ¿no? Hasta los fines de la tierra. Esto hablando del reinado futuro de Jesucristo en la tierra. Y mira lo que dice el verso 5, y esta será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 principales, y desbaratarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Entender esta palabra es verdaderamente, ¿no?, algo revelador, como lo es en sí, ¿no?, entender la Biblia. Porque lo que nos dice, ¿no?, esta porción de la palabra de Dios es que al final de los tiempos, antes de que el reino de Jesucristo se establezca sobre todo el mundo, tiene que haber algo específico, dice, ¿no?, que va a venir el espíritu de Asiria, el pueblo asirio, y va a devastar el pueblo de Dios. Esto es lo que dice, ¿no? Va a arruinar nuestros edificios, dice, ¿no? Se va a entrometer en medio nuestro, y cuando el asirio nos ataque, ahí será cuando se levantará nuestro libertador con todo su poder, lo destruirá y terminará reinando sobre nosotros, el príncipe de paz. Cuando yo leí esta palabra, me causó, ¿no?, bastante impresión en mi corazón, y comencé a escudriñar, ¿no?, lo que Dios quería decir a través de esto. ¿Qué significa, ¿no?, el asirio? Hemos hablado al principio de año, ¿no?, qué es Babilonia y qué simboliza, ¿no?, este espíritu de Babilonia en medio nuestro. Y el Señor me hablaba algo similar, ¿no?, respecto a Asiria y al espíritu asirio. Y estudiando un poco en la palabra de Dios respecto a este pueblo de Asiria, habían algunas cosas bastante características que yo les quiero compartir a ustedes. Por ejemplo, el nombre de Asiria viene de un dios, ¿no?, de los asirios, que se llamaba Asur. La característica de este dios es que es un dios único, por así decirlo, ¿no? Porque mientras la mayoría de grandes potencias mundiales en los tiempos antiguos compartían muchas de sus divinidades, Ashur fue una divinidad exclusiva del pueblo de Asiria. Y eso ya nos dice bastante proféticamente. Ashur significa el que da vida, atribuyéndose obviamente y suplantando la idea del Zoe de Dios. De tal manera que este Ashur es una imitación de la vida de Dios con la que muchas personas se van a conformar vivir al final de los tiempos. Y este es un ataque, ¿no?, este espíritu de Asiria, que algunos también lo denominan, ¿no?, como el espíritu del anticristo. Va a engañar a muchos y va a suplantar, ¿no?, la vida de Dios en muchos que se dejen engañar. Y es por eso, ¿no?, hoy en día algo relevante que nosotros entendamos de qué habla Miqueas cuando habla que el asirio está en medio nuestro, destruyendo nuestros palacios, destruyendo nuestras vidas. Sigamos leyendo, ¿no? En la Biblia nos habla, ¿no?, de Asiria en muchos capítulos, ¿no?, de los reyes y de las crónicas de los reyes. Y les voy a hacer un breve resumen, ¿no?
Y en muchas de esas partes, ¿no? E incluso en documentos históricos, hablan del pueblo asirio, ¿no? Como un pueblo temible. Cuando los pueblos del Medio Oriente escuchaban el nombre de Asiria, dice que se les helaban y se les erizaba la piel, porque eran tan sanguinarios estos hombres que nunca dejaban vivos a sus esclavos, sino que los ofrecían a sus dioses, los empalaban, ¿no? En sus templos, eran parte, ¿no? De los muros de sus construcciones. Dice que incluso el rey Sennacherib, ¿no? Uno de los más despiadados del tiempo de Asiria, lo que hacía era quitarle la piel, ¿no? a los esclavos que lograba dominar de las otras naciones, y los exponía al sol, ¿no? Para que mueran quemados, deshidratados. Verdaderamente, ¿no? Este pueblo era terrible, y una de las cosas principales y características principales de este pueblo asirio era, ¿no? la provocación de miedo o intimidación en los demás. Tanto así, ¿no? Era el espíritu de intimidación que llegó a gobernar el pueblo de Israel, el pueblo del norte, y también esclavizó por un tiempo, ¿no? A Judá, al pueblo del sur, ¿no? Cuando tomó a Ezequías, su rey. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía a través de la intimidación. Y otra de las cosas que también Jeremías acusa al pueblo de Dios, ¿no? De haberse apartado de Cristo, es porque dejó contaminarse por los dioses asirios y cometieron fornicaciones, dice Dios. Entonces, hoy, ¿no? Con esta introducción que yo les hago, quiero que podamos ver, ¿no? A la luz de la palabra, cómo es que este espíritu asirio está hollando hoy en día no solo iglesias, no solo pueblo de Dios, no solo cristianos, sino familias enteras, y sin darnos cuenta nos está sometiendo en oscuridad muchas veces. Esta serie que quiera Dios, ¿no? Que podamos comenzar con la prédica de hoy, trata sobre la familia. El título de la prédica de hoy, ¿no? Es sacando a la familia de la oscuridad, de la cautividad. Entonces hoy día yo quiero presentarte dos aspectos y dos acciones que este espíritu de Asiria está trayendo contra el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, que nos están haciendo verdaderamente daño. Uno de ellos es, como les decía, ¿no? La intimidación, y el segundo, la inmoralidad. Quiero que podamos ir, ¿no? A la Biblia, a Génesis 3, para poder hablar del primer aspecto de la intimidación. Y algo que me llama bastante, ¿no? La atención en el Génesis fue que ustedes recuerdan, ¿no? Dios creó al hombre, lo puso a sojuzgar la tierra. Dios mismo se dio cuenta que el hombre estaba incompleto. Y estoy seguro que Satanás también se dio cuenta que el hombre estaba incompleto, por eso no lo atacó a un principio. Sino que solamente Satanás atacó al hombre cuando el hombre simbolizó una amenaza para él. Y el hombre simboliza una amenaza para Satanás cuando integra una familia. Y eso es lo que Satanás va y ataca desde un inicio. Satanás no ataca a Dios, porque no tiene Satanás ni punto de comparación con Dios. Satanás no ataca al hombre solamente, sino que el primer ataque de Satanás en la Biblia es directamente al corazón de la familia. Ataca a la pareja. Y cuando el hombre y la mujer caen en pecado,
empieza ahí, ¿no? La debacle del hombre. Y una de las cosas, ¿no?, que Dios dice, consecuencia del pecado del hombre, se lo dice a la mujer, ¿no? En el verso 16 de Génesis capítulo 3, y dice así, ¿no? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y una de las primeras cosas que yo quiero hablar justamente se basa, ¿no?, en este aspecto de la palabra que habla Génesis 3:16, de la intimidación en la pareja. Como vemos aquí, muchos malinterpretan esta palabra, creyendo que Dios hizo superior al hombre. Hoy en día, ¿no?, ciertas facetas también, ¿no?, de muchos pseudo estudiosos de la Biblia creen que Dios hizo superior, ¿no?, a la mujer. Cuando de la misma boca de Adán sale, ¿no?, en Génesis 2, que Dios hizo al hombre y a la mujer distintos, pero iguales en el rango, en el valor y en la categoría como personas. Algo que entendemos que Dios nos dice desde el principio es que es cierto, Dios le dio al hombre el ser cabeza de su familia, pero eso no lo hizo más que la mujer, y eso no lo hace hoy en día más que la mujer, sino que el problema en el corazón del hombre y el problema de lo que el asirio está haciendo, este espíritu asirio está trayendo otra vez a las familias desde hace muchos años, es la intimidación en la pareja, a través de maridos dominantes o a través de esposas dominantes también. Y cuando Dios le dice a la mujer que el marido se enseñoreará de ella, no habla Dios de su plan original, sino habla de la consecuencia directa del pecado en la vida de los hombres. Porque la idea de Dios nunca fue que el hombre pisoteara a su mujer, pisoteara su propia carne, pisoteara a su familia. La idea de Dios nunca fue hacer hombres machistas o super machos. Porque sabemos que el machismo se vale del egoísmo y del temor y la intimidación para poder controlar sobre su familia. Y esto es algo que viene de mucho tiempo hollando no solo el mundo, sino también el pueblo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos llegado a un punto y a una situación, incluso dentro de la iglesia de Dios, donde la familia está pasando la peor de sus épocas. Donde el respeto por la familia y el valor por el matrimonio y por la familia hoy en día está por los suelos. Muchos no se quieren casar. Algunos se casan solo por pasión y luego se divorcian. Otros se encuentran con ese muro de la intimidación, y hoy en día no solo los hombres se quieren superiores, sino que algunos sectores, ¿no?, de grupos, de colectivos feministas también se creen ahora superiores a los varones, y hay ese choque. Y como yo lo digo siempre, ¿no?, el problema no es el mundo puede destruirse. La palabra de Dios dice que el mundo va a ser gobernado siempre por las tinieblas y siempre va a ir a un camino de destrucción. El problema es que el pueblo de Dios y los matrimonios cristianos estén viviendo en intimidación, ya sea con maridos dominantes o con mujeres dominantes en el hogar. Esto está haciendo que haya hijos que no quieran respetar y no amen y no tengan deseos de casarse después. Y esto también, estoy seguro, es una consecuencia de que haya tantos jóvenes cristianos que están en la edad de casarse o han pasado la edad del matrimonio que hasta ahora no se casan. Producto de que nuestros palacios, como es la familia,
Nuestro principal recurso, como son los hogares, están siendo hollados por este espíritu de intimidación que el asirio ha traído en estos últimos tiempos. De tal manera que tú escuchas hombres que son egoístas, que no quieren vivir para satisfacer o para mantener a nadie. Y hay mujeres que no están dispuestas, ¿no?, a dejarse en la idea, ¿no?, que ellas interpretan de lo que la palabra de Dios dice, ¿no?, tener una cabeza, y por lo tanto yo prefiero estar sola, dice, ¿no? ¿Y esto quién lo dice? Hombres que dicen creer en Dios, cristianos y cristianas. ¿Esto es malo, pastor, pensar así? Definitivamente sí, porque esta idea y este pensamiento que se ha venido trabajando a través de la nueva era por más de 30 y 40 años está haciendo y está trayendo abajo nuestro principal tesoro como hijos de Dios, que es la familia. Y recuerda lo que acabamos de ver en Génesis, ¿no? Lo primero que el enemigo va a atacar en el pueblo de Dios siempre son las familias. Entonces veámonos ahora nosotros, padres, cómo estamos, cómo es nuestra relación de pareja, si hemos logrado controlar la ira, porque hablemos claro. Muchos de los hogares cristianos hemos estado invadidos por intimidación y por miedo durante años. No hablo de mi matrimonio, hablo de 2, de 3, de 4, de 5 generaciones antes que nosotros, donde la intimidación y el miedo era la única forma de gobierno dentro del hogar, donde el cariño, donde las muestras de afecto de parte del hombre era algo que no existía. Y yo digo esto no en una deposición de juicio, sino como lo decía a un principio, yo le pedí al Espíritu Santo que me dé amor para, a través de mi experiencia y de lo que pueda compartirte de la palabra de Dios, tú también puedas sentirte identificado y Dios pueda traer luz a tu vida. Porque mi testimonio, estoy seguro, no es diferente del tuyo. Yo fui formado, como muchas veces conté, ¿no?, por un hombre que era militar. Y no era cualquier militar mi padre, ¿no? Mi padre era desactivador de bombas. ¿Eso qué quiere decir? Que no le tenía miedo ni al diablo, ¿no?, a nadie. Hasta el día de hoy. Y una de las cosas que sufrimos en un principio con mi padre, producto de esta idea, ¿no?, de hombre macho, fue que no podíamos tener una relación sana entre nosotros. Yo lo hablo desde mi perspectiva como hombre, ¿no? Así creo yo fue como se me transmitió a mí, ¿no?, generaciones, ¿no?, de ideas que al final terminaron socavando mi mente y programándome para hacer o para tener determinado tipo de conducta. Yo recuerdo que desde pequeño era un niño problemático, violento, me gustaba hacer las cosas siempre por la fuerza, me gustaba demostrar que tenía la razón por medio de la violencia. Recuerdo yo, ¿no?, que era niño y no discriminaba, ¿no?, entre golpear a un hombre o entre golpear a una mujer. Para mí era lo mismo. Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, cómo esta intimidación y cómo generación a generación el pecado y la intimidación puede ir fortaleciéndose y socavando más, ¿no?, la vida de uno. Cuando era joven yo era una persona con una ira reprimida y quería sacarla de cualquier forma de mi corazón. Lo hacía a veces en los partidos de fútbol, lo hacía a veces en la universidad, lo hacía golpeando a una persona, golpeando una pared. Y eso me acompañó también, recuerdo, ¿no?, algún tiempo en mi relación de pareja con mi esposa o con mi enamorada en aquel tiempo. Y una de las cosas, ¿no?, que más problemas nos causaron en la relación que tuvimos de enamorados con mi actual esposa, ¿no?, en aquellos tiempos, era justamente, ¿no?,
el miedo que yo transmitía a través de mi conducta. Y era algo que había aprendido, era algo que formaba parte de mí. Algo que salía, pareciera de manera natural. Yo estoy seguro que no solo me pasa a mí, sino que ahora yo pongo mi ejemplo para no predicar, ¿no? Desde el juicio, para que muchos no piensen, ¿no?, que los estoy juzgando, sino por el contrario, para demostrarles que la transformación y que la vida que Dios trae a nosotros puede quitarnos, ¿no?, cualquier tipo de pecado y de problema que estemos, ¿no?, engendrando o estemos arrastrando en nuestras vidas. Recuerdo muchas veces, ¿no?, estar golpeando paredes, pateando puertas después de una pelea, después de una discusión, después de un malentendido. Recuerdo, ¿no?, algunas veces queriéndonos salir, golpear cosas, empujar. Cosas que definitivamente hacían que mi relación de pareja sucumba y se destruyera. Dios fue transformando mi corazón, yo fui trabajando en muchos aspectos de mi vida, logré casarme con mi esposa, pero aún había aspectos de intimidación en mi corazón y también, ¿no?, en ella. Porque muchas veces, ¿no?, a través de los celos y de la provocación, comenzamos, ¿no?, a herirnos la pareja. ¿Y esto qué va a hacer? Va a comenzar también, ¿no?, a dañar a tus hijos. Y este es un mal, como dice Miqueas 10, que no solo destruye tu edificio, sino que pisotea tus generaciones. Recuerdo claramente, ¿no?, las palabras de mi amigo, ¿no?, el pastor Rolando de Puno. Cuando tuve mi tercera hija, ¿no?, él me dijo: pastor, por algo Dios le ha dado 3 hijas. Y definitivamente, ¿no?, porque a mí una de las cosas que más manso me ha vuelto, no menso, manso, es definitivamente tener 4 mujeres en casa. Yo siempre soñaba, ¿no?, tener con un hijo, jugar, ¿no?, a las peleas, al fútbol, como la mayoría, ¿no?, de hombres tienen esa idea, ¿no?, de jugar, ¿no?, a las peleas. Pero Dios me dio 3 niñas que me pintan las uñas, que me hacen colitas, pero sobre todo, ¿no?, que hicieron que mi corazón entienda muchas cosas, que hicieran que mi corazón cambie de rumbo y de sentido, que hicieran que por el Zoe y por la gracia de Dios, la vida de un hombre que tenía la tendencia de manifestar miedo e intimidación solamente, comience a desear el amor de Dios y manifestar nada más que el amor de Dios a sus generaciones. Y eso es lo que yo creo y lo que yo quiero, ¿no?, para mí. Y no hay mayor interés en mí, ¿no?, de transformar generaciones y de compartir esta palabra para que muchos hombres y mujeres entiendan que Dios nos hizo no iguales, pero Dios nos hizo con el mismo valor, con la misma estima. Dios nos hizo totalmente opuestos, pero del mismo rango, hombres y mujeres. Y si nosotros como hombres no entendemos que nuestro papel como cabeza debe ser llevado en amor, como lo hizo Jesucristo al demostrarlo a través de la relación que tuvo con su iglesia, al comparar la relación de matrimonio como la relación de Cristo con su iglesia,
y que fue capaz de santificar a su iglesia incluso por el sufrimiento, y fue capaz de amarla hasta dar su propia vida. Yo creo que los hombres de este tiempo pueden también ser cabezas a través del amor y no a través de la intimidación. Y de la misma manera yo creo que las mujeres a través del amor tienen la mejor arma para transformar sus familias y sus hijos, y no a través de la provocación, de los celos, de la intimidación, de la amenaza, que son cosas que nos están invadiendo hace mucho y están tirando abajo nuestros muros y pisoteando nuestros templos, como dice Miqueas 5. Entonces es mi intención este tiempo que Dios traiga luz a todos nosotros, porque este problema, ustedes saben, no se queda solo en la pareja, sino que es algo que se transmite directamente del padre al hijo mayor. Y hay tantos adolescentes enojados, que no hablan con nadie, ensimismados, guardando odio y cólera en su corazón, porque no saben cómo pensar, cómo reaccionar, cómo comportarse frente a ese padre que supuestamente los debía cubrir con amor, y reciben la principal violencia del hombre que más los debe amar. O tal vez de su madre, no reciben los insultos y de los gritos de la persona que los tuvo en su vientre. Y lo mismo sucede, ¿no?, con los jóvenes que se rebelan contra sus padres y devuelven la misma violencia. Y lo mismo sucede en la mente y el corazón de aquellos jóvenes que no quieren casarse, porque lo único que hay en sus corazones y en sus mentes son ideas distorsionadas de lo que es la unidad de pareja, que es algo que hoy debemos cambiar. Así que hombres y mujeres, yo les digo, el amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Y ahí ya la Biblia nos da el arma perfecta para dejar la intimidación en medio del hogar. No podemos seguir dejando que el asirio, que el espíritu del anticristo siga menguando nuestras fuerzas, quitándonos autoridad, haciendo que nuestros hogares sean como los del mundo, a través de traer esta inmundicia del miedo y la intimidación a nuestros hogares. Yo creo que como hijos de Dios tenemos la capacidad para poder regir nuestras familias en amor. Recuerdo una de mis hijas me decía, ¿no?, hace algunos días, diciendo, papito, me decía, ¿no?, yo, ¿cuándo me voy a casar?, me decía, ¿no? Y cuando me hacía esa pregunta, en parte me llenaba de tristeza, ¿no?, aunque todavía es lejos ese tiempo, ¿no?, de que ella saldrá de mi cuidado. Y también sentía alegría porque decía, creo que Dios está transformando mi casa, porque mis hijas están aprendiendo a amar el matrimonio y tienen deseos de poder, ¿no?, algún día, ¿no?, soñar con algo que todos deberían soñar. Entonces mi oración y mi intención es criarlas a ellas, ¿no?, en amor, que vean un padre que puede transmitirles, ¿no?, la vida de Dios, con mis errores y todo. Y oro que también haya padres, ¿no?, en esa misma sintonía, trabajando en sus hijos varones, para que algún día uno de esos hombres de Dios, ¿no?, pueda, ¿por qué no?, ¿no?, ser la pareja, ¿no?, de mi pequeña. ¿Y esto qué trae a mi corazón? Como debe traer al corazón de todos los padres: responsabilidad. Porque debemos ser ejemplo. Porque una vez que el enemigo toca a los padres, no va a descansar y va a destruir también a los hijos. ¿Recuerdas lo que pasó en el Génesis? Mientras hacía la prédica, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía algo, ¿no?
Recuerda lo que pasó con Adán y Eva. Una vez que la vida de ellos fue destruida, ellos salieron de la presencia de Dios, no tuvieron más contacto con Dios. La siguiente generación tuvo la oportunidad, nos cuenta Génesis, tuvo la oportunidad de presentarse delante de Dios. Pero lamentablemente los errores de los padres hicieron que esta generación, el corazón de Caín, fuera un hombre lleno de violencia, un hombre lleno de amargura, un hombre lleno de celos, un hombre lleno de egoísmo, un hombre que no respetaba a Dios, porque la primera vez que Dios le daba otra vez la oportunidad al hombre de presentarse delante de él, no tuvo el respeto y no tuvo el conocimiento suficiente de Dios para poder presentarse con un corazón limpio, sino por el contrario fue desechado una vez más el hombre. Entonces yo les digo, no, por favor, papás o jóvenes que se están preparando para casarse y para ser padres, ustedes no tienen solamente la responsabilidad sobre sus vidas, sino que hay una preciosa generación detrás de nosotros. Si el enemigo logra resquebrajar nuestra vida, va a ir y va a destruir también la siguiente generación, que es la vida de nuestros hijos. Y les aseguro que eso nos está pasando muchas veces cuando hay parejas cristianas dentro de la iglesia de años de convertidos, líderes muchos de ellos, pero que sus hijos están siendo destruidos y ellos no entienden por qué. Y yo les digo ahora por qué. ¿Saben por qué? Porque el espíritu del anticristo, porque el asirio está destruyendo sus palacios y pisoteando sus templos. Porque la relación que tienen como pareja hasta ahora no es una relación de unidad como la que Cristo enseñó que debería ser. Creo yo estamos abriendo, ¿no?, un amplio campo para poder hablar de este tema, no solo hoy sino en otras prédicas. Lo vamos a dejar ahí, ¿no?, este aspecto de la intimidación, para poder hablar ahora, ¿no?, de otro aspecto que también va menguando la vida de la familia y atacando directamente, ¿no?, el corazón de la iglesia, y es la inmoralidad sexual. Una de las cosas que Dios le recriminaba más al pueblo de Israel a través de los profetas, incluidos Miqueas, Jeremías, Isaías, era el haber caído en idolatría. Y la idolatría en aquel tiempo era bastante práctica. No es como el día de hoy, ¿no?, que la religión muchas veces es solo un aspecto mental y emocional, sino que en aquel tiempo la idea y la práctica era algo que estaba muy arraigado. De tal manera que la idolatría llevaba al pueblo de Dios a practicar los ritos de los otros pueblos. Y los ritos de los otros pueblos, ¿cuáles eran? Era la utilización de prostitutas y de prostitutos que estaban afuera de los templos de los distintos dioses y cuya adoración para el dios era tener relaciones sexuales delante de sus templos y delante de las imágenes y las estatuas de sus dioses. Y cuando el pueblo de Dios dejaba y abandonaba al Dios verdadero y se iba tras un ídolo, la marca y la señal era bastante fácil, porque tú ibas a encontrar a esa persona fornicando y teniendo relaciones sexuales en los templos, en las rocas y debajo de los árboles, como si fuera algo normal. Y esto es algo que el espíritu de Asiria también ha traído en medio nuestro.
la inmoralidad sexual. Y esto es algo que también la Biblia no lo dice, porque recuerden en Romanos 1, del 20 en adelante, del 21 en adelante, dice, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que terminaron deshonrando sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a inmoralidad, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, ¿no? Hablando de no solo de la homosexualidad, sino del sexo, ¿no? En otras formas, ¿no? de practicarla. Y la inmoralidad sexual es otro de los aspectos que está atacando y está destruyendo la familia hoy en día. Como les decía, no solo en la pareja, porque muchos se escudan en que el matrimonio les es permitido para poder cometer cualquier tipo de prácticas sexuales. Y esto no es así. Porque la palabra de Dios habla de que el hombre, el Hijo de Dios, debe mantener su cuerpo y sus miembros puros delante de Dios. La capacidad de poder entregar a Dios su cuerpo y sus miembros en pureza. Pero la inmoralidad, ¿qué hace? Hace que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios. Vamos a entender qué es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es la actitud descarada y el desprecio abierto a las leyes de Dios sobre la sexualidad en el hombre. Es tener una actitud descarada y un desprecio abierto por la ley que Dios ha instituido sobre la sexualidad en el hombre. La inmoralidad en la Biblia se refiere a los actos sexuales entre personas que no están casadas. Incluye también actos sexuales entre personas del mismo sexo, entre prácticas sexuales con animales, actos que incluyen relaciones sexuales, sexo oral, sexo anal, e incluso, ¿no?, tocar los genitales de una persona con la cual no te has casado. Cosa que hoy en día es normal en el mundo y lamentablemente también es normal dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos permitiendo. Hay muchas cosas que hablar respecto a la sexualidad. Y aquí también abrimos, ¿no?, un camino para algunas series y enseñanzas que vamos a estar hablando con el pastor Richard, ¿no?, respecto a la sexualidad, el enamoramiento, el noviazgo. Algo tan necesario en este tiempo para el cuerpo de Cristo. Pero hablemos, ¿no?, en la pareja. La ley de Dios dice que el hombre debe practicar una correcta sexualidad en el matrimonio. Pero lo que hoy en día hace la mayoría de personas es tener todo el sexo que pueda dentro del matrimonio, y cuando están dentro del matrimonio no lo pueden disfrutar porque ya no tienen sexo con sus parejas. Cuando la enseñanza respecto a la sexualidad en la vida del hombre es
espera hasta el matrimonio y disfruta tu matrimonio, ¿no? Son dos cosas que Dios nos habla respecto a la sexualidad. Muchos dicen, Dios prohíbe todo. No, Dios te dice que cuando estés casado disfrutes máximo placer con tu esposo. Pero muchos corazones inmorales muchas veces van sumando a su matrimonio cosas que van pisoteando sus templos y destruyendo sus palacios. Que hay, ¿no?, parejas que como no les basta el sexo, según ellos, no, veamos primero pornografía, ¿no? Pero como lo estoy viendo con mi pareja y somos cristianos, entonces nos estamos poniendo en común acuerdo. Y no me parecería raro, ¿no? Y vamos a ver pornografía cristiana, no me parecería raro que ahora salga, ¿no?, pornografía cristiana. Vamos a ver pornografía cristiana, ¿no? Las actrices y actores son cristianos aquí, ¿no?, en esta película pornográfica. Definitivamente no, ustedes ya van viendo que el Espíritu Santo va hablando a nuestros corazones, que hay cosas que por más que estemos dentro del matrimonio, van mellando y elevando solamente nuestro egoísmo en vez de disfrutar mutuamente, porque hablamos de una relación de amor, y una relación de amor no se sirve primero uno, sino que sirve al otro también. Y cuando uno decide practicar dentro del matrimonio la pornografía y la masturbación, es porque está buscando primero su propio placer, porque piensa que no va a encontrar placer en una relación sexual cotidiana con su pareja. Y esto es producto de la sexual. Y no solo hablamos de las parejas, hablamos también de los hijos y de los jóvenes, porque todo esto, ¿cómo ingresa a los hogares si no a través de la pornografía? Y el objetivo de la pornografía es excitar los deseos sexuales de las personas. Y hoy la pornografía está en todas partes. Revistas, libros, canciones, programas de televisión, internet y sobre todo en los celulares, ¿no?, en los benditos celulares. Decía Itiel Arroyo, recomiendo, ¿no?, sus prédicas respecto a la sexualidad de Itiel Arroyo. Decía Itiel Arroyo en una de sus prédicas, recuerdo, ¿no?, escuché hace mucho tiempo. Decía, ¿no?, antes uno, como me pasó a mí, ¿no?, en mi adolescencia, tenía que ir e ingeniárselas para buscar, decía, ¿no?, pornografía. Pero hoy en día la pornografía te busca a ti. Tú linkeas una palabra en Google y ya te están saltando cientos de anuncios donde una mente inocente se va viendo invadida otra y otra vez. Y otra vez te lo digo, el problema no es el mundo, el problema es que estamos dejando que la pornografía consuma la mente de los matrimonios y lamentablemente también la mente de nuestros jóvenes y de nuestros niños incluso ya. Y la iglesia de Dios es la que ahora se ve afectada y pisoteada por este espíritu asirio. Hace 3 días, y no escuchen, ¿no?, la última noticia del Vaticano respecto a la homosexualidad, respaldando la homosexualidad. O como muchas ONGs y programas pseudoeducativos, pseudosalud, ¿no?, proponen el inicio de relaciones sexuales en la adolescencia. Y ellos mismos se contradicen porque otra de sus ONGs saca, ¿no?, el día de ayer o hace 2 días, ¿no?, una tremenda noticia donde las mujeres y las niñas son las que más atacadas son y agredidas sexualmente a través de las redes sociales. A través de la exposición de fotografías, a través, ¿no?, de denigrar su sexo, su color, su raza, de insultos. Cosas que las niñas van sufriendo desde los 11 años de solo utilizar las redes sociales. Por eso es la importancia de los padres en el cuidado del uso de sus hijos y las redes sociales. De cuándo permitírselo, de hasta dónde llegar, de qué amigos tener, de qué amigos no aceptar. Porque hoy en día esto es algo que está mellando nuestra sociedad.
y no nuestra sociedad, nuestro cuerpo, nuestras familias. Y otra vez digo, ¿no? Yo no hablo desde una posición de juez porque yo mismo he sufrido esto. Yo mismo he salido de las garras de la pornografía, ¿no? Que empezó en mi vida cuando yo tenía 11 años. Lamentablemente no sabía nada de esto. En aquella época era tabú hablar de sexualidad. En mi familia, a esa edad, ¿no? Nadie se iba a pensar, ¿no? que un niño a los 11 años, ¿no? hace 20 años, hace 22 años, necesitaba saber sobre sexualidad. Y tal vez no lo hubiera necesitado si no hubiera sido una vez que tuve que ir a hacer un trabajo en internet, cuando aquellas épocas recién salían las cabinas de internet, y uno de mis compañeros, yo sorprendido, llego a su máquina y él me muestra cómo acceder a páginas pornográficas. Y maldigo yo ese día porque ese día fue el día en que mi pureza sexual se dañó. Porque comencé a consumir esto y la pornografía te lleva a otro problema siguiente, el que es la masturbación y la masturbación compulsiva. Algo de lo que yo sufrí toda mi adolescencia. Y toda mi mente y todo mi corazón respecto a la sexualidad estaba lleno de lo que esta máquina pornográfica asquerosa iba poniendo en mí. Y mis ideas respecto a la sexualidad, respecto al matrimonio, respecto a la pareja, estaban equivocadas definitivamente. Porque la pornografía, porque la masturbación, al hacer, ¿no? Al forjar una sexualidad egoísta y al dañar tu personalidad, te muestran una idea equivocada del sexo opuesto. Y peor aún si esto empieza, ¿no? con sexo fuera del matrimonio y muchas otras prácticas que llevan a la destrucción de las personas. Y yo puedo decir, ¿no? que Dios me libró de esto, que sufrí de ese joven. Pues yo les digo ahora como padres, no permitan la pornografía, no permitan la masturbación dentro del matrimonio, cuiden a sus hijos, padres, mamás, hablen con sus niños ya necesitan saber sobre sexualidad. ¿Por qué? Porque el mundo está presto a enseñarles cosas que van a llevar su vida a la inmoralidad. Y nosotros después nos preguntamos otra vez, ¿por qué nuestros jóvenes ensimismados? ¿Por qué nuestros jóvenes enojados? ¿Por qué nuestros jóvenes solo con la computadora y con el celular todo el tiempo? Porque no nos damos tiempo para poder hablar de estos temas que son tan importantes dentro del cuerpo de Dios. Y no solo pornografía, masturbación, homosexualidad, sino muchas cosas que están destruyendo el cuerpo de Cristo. Enamoramientos fuera de lugar, personas que piensan que ser enamorados, ¿no? o ser novios les da derecho, ¿no? a tener relaciones fuera del matrimonio y fallar a Dios, incluso siendo cristianos antes de. Yo les digo, a mí es algo que me pasó. Y es algo que tuve que pagar las consecuencias. Porque, miren, no quiero terminar con esto. Job 31. Job 31. Quiero cerrar con esto, que el Señor termine de darnos luz, entrar a un tiempo de oración y poder seguir trabajando en estos aspectos. Como les digo siempre y como dice la palabra de Dios, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que muchos de estos aspectos, estoy seguro, con los que muchos de nosotros hemos estado luchando por años, nos estamos dando cuenta que eran producidos por este espíritu inmundo de Asiria,
Y hoy es tiempo de desenmascararlo y nosotros de salir de este tipo de perversiones para poder comenzar a reconstruir nuestras familias, a reconstruir nuestros templos, poder sacar al asirio de la iglesia y Dios pueda venir a nuestro rescate, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y traer paz sobre nosotros. Job 31. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?, decía Job. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no? Hacen que tus ojos salten de tu mujer a otros cuerpos, a otras intenciones, a otros deseos. Y uno no es tentado porque la tentación se le pone al frente, sino que uno es tentado de los deseos que tiene en su propio corazón, dice, de las ideas que va almacenando en su corazón. Pero vemos aquí que Job tiene la necesidad de hacer pacto con sus ojos. ¿Por qué? Porque era un problema que él tenía. Si no, ¿por qué habría de hacer pacto con sus ojos, verdad? Teniendo una mujer, ¿por qué habría yo de ver una mujer virgen? Decía, no voy a hacer pacto con mis ojos para que esto no suceda. Porque qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad del omnipotente de las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, extrañamiento para quienes hacen esta perversión, esta iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios nos ve en todo momento. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Y mira esta parte importante, ¿no? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechando la mujer de mi vecino, muela para otro mi mujer y sobre ella otro se encorve, o sea, otro se acueste con ella. Y cuando yo leía esto, ¿no? Y las consecuencias que aquí nos habla Job de la inmoralidad sexual, una de las primeras cosas que provoca la inmoralidad sexual en el matrimonio es infidelidad, definitivamente. Y también espiritualmente hablando, ¿no? Un hombre que desvía su vista de su mujer o un hombre que sale del matrimonio, otro se encorvará sobre ella. Espiritualmente esto también sucede. Tú, en vez de ser la cobertura de tu hogar, tu esposa va a estar sufriendo otro tipo de cobertura espiritual. Depresión, ansiedad, intimidación, miedo, celos, la Biblia misma lo dice. Y no solo eso, sino que en la palabra de Dios también habla que una de las consecuencias más nefastas de la inmoralidad sexual es la pobreza. Y la idolatría y la inmoralidad provocan pobreza en el pueblo de Dios. Pobreza en las siguientes generaciones. Espiritualmente, en primer lugar, porque hay tantos sirviendo con inmoralidad sexual en los púlpitos donde están totalmente secos y no tienen nada que dar a otros. Donde la vida que Dios les había dado ahora solo imparten la supuesta vida que el asirio les da. Pues ahora otra vez más les digo, no tenemos que poner manos al arado, tenemos que orar a Dios, tenemos que pedir su vida sobre nosotros, una transformación total. Y yo les digo, es algo que sí se puede. Estas dos cosas de las que hablamos hoy, yo creo que son dos cosas de las cuales el Señor me sacó a mí, a mi familia, a mi casa hace mucho tiempo. Así que confiesa tu pecado hoy en día. Arrepiéntete delante de Dios y comienza a ser transformado y a generar los cambios en tu familia para sacar al asirio de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestros hogares, de nuestra juventud. Que no sea hollada ya más nuestra juventud, sino que ahora pongamos los pies en la tierra, pongámonos y seamos intachables, como decía el pastor Richard la semana pasada, de que el enemigo no tenga nada de lo que avergonzarnos y mucho menos en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia y en nuestro aspecto sexual como cristianos.
Y levantémonos una vez más y saquemos este espíritu de Asiria que ha estado invadiéndonos por tanto tiempo. Así que yo oro por ustedes en esta mañana y estoy seguro que esto no es algo que fuerza humana pueda hacer, sino que Dios Todopoderoso, que nos está dando luz este tiempo, va a traer libertad sobre su pueblo para poder ser librados por medio de su amor de toda intimidación y poder ser santos y puros otra vez a sus ojos, y podamos recuperar esa pureza que como novia, como iglesia, como familia, como padres, como hijos necesitamos para seguir extendiendo el verdadero reino de los cielos sobre toda la tierra. Amén. Wow. Quiero terminar orando por ustedes. Hacer una oración muy pequeña, pero yo creo que poderosa en el Espíritu Santo. Y tú ora ahí también con tu familia, toma los tuyos, pídeles perdón, confiesa tus pecados, arrepiéntete delante de Dios y comencemos a reconstruir nuestras familias, comencemos a replantearnos las cosas, comencemos a hablar con nuestros hijos. Y ya como matrimonios hemos vencido la intimidación y hemos logrado la santidad, también trabajemos en nuestros hijos, en los jóvenes, en las otras generaciones, en los matrimonios jóvenes que están dentro de la iglesia, y seamos ese testimonio que muchos necesitan. Yo me atreví a contar mi testimonio porque estoy seguro que muchos necesitaban poder escuchar que sí se puede, y que Dios y la vida de Dios, ese Zoe de Dios, su vida eterna, es capaz de transformar la mente más retorcida y de cambiar la familia más desbaratada. Así que oramos en este tiempo. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por lo que tú haces en nuestras vidas. En este tiempo venimos delante de tu presencia, Padre, y te damos gracias por la luz que tú has traído hoy sobre tu pueblo. Te pedimos, Padre Santo, que nos des la fuerza para poder resistir al enemigo y él huya de nosotros, Padre. No vamos a dejar que este espíritu asirio siga menguando nuestras fuerzas, siga destruyendo nuestros palacios, siga pisoteando nuestros templos, siga destruyendo nuestras familias, Dios. Hoy como iglesia nos arrepentimos de este pecado de intimidación, de miedo, de control a través del temor en el hogar, ya sea de hombres y de mujeres, esta violencia que enseñamos a la siguiente generación. Nos arrepentimos de toda inmoralidad sexual, y que tú seas trayendo, Padre Santo, esa limpieza en nuestros corazones por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo y por medio del lavamiento de tu palabra, Señor. Estoy seguro que tú tienes, Padre Santo, para nosotros la respuesta en todo tiempo, Padre. Y este tiempo muchos de nosotros necesitábamos esta palabra y esta respuesta. Yo sé y siento en mi espíritu que muchos están siendo redarguidos, y muchos, Padre Santo, están tomando una decisión de beneficio para ellos y para muchas generaciones, Padre. Te presentamos nuestras familias delante tuyo, Señor Jesús. Sea haciendo tú tu voluntad buena y agradable y perfecta en nosotros. Y nosotros tomamos la determinación de buscar tu rostro cada día para que tú seas, Padre Santo, manifestando tu Zoe en nosotros, y nosotros podamos ser esos ríos de agua viva sobre nuestras familias, sobre nuestra sociedad. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra. Y en tu nombre, Jesús, hemos creído y decimos amén. Amén. Amados hermanos, padres, madres, jóvenes, niños, que Dios los bendiga. Sigamos siendo esa resistencia, esa iglesia íntegra, pura, y no dejemos que este enemigo, este asirio, a través de la inmoralidad y la intimidación, siga trayendo abajo nuestras casas, nuestras familias, nuestra iglesia. Que Dios te bendiga. Pon en práctica la palabra de Dios y piensa muy seriamente de lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Yo sé que estas prédicas no son muchas veces no tan aclamadas ni tan aplaudidas, pero es algo necesario en este tiempo que Dios nos está hablando. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.